una iglesia que se llame cristiana, que se llame quizás la iglesia verdadera, si no tiene al Espíritu Santo, no es una iglesia. Solamente es un grupo de personas. Solamente es un grupo que se reúne para tener una convivencia. Y quizás muchas de esas iglesias están a nuestro alrededor, donde regularmente se reúnen para que alguien se pare enfrente y les dé charlas motivacionales. Pero si el Espíritu Santo no está en ese lugar, no la podemos llamar iglesia. Pablo apela a la experiencia personal en los versículos 1 al 5, creyendo y sabiendo y estando él seguro de que los Gálatas son verdaderos creyentes. Y apela a que recuerden el día de su conversión. A que les está apelando a que ellos recuerden de qué manera recibieron al Espíritu Santo. Si lo recibieron por obedecer la ley o si lo recibieron por fe en Jesucristo. Y el versículo 5 con el versículo 6 hace una conexión muy interesante. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, aquel que os da el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es muy clara. Es solamente por el oír con fe. Y esa conexión viene al versículo 6. Así, de la misma manera, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Mucha gente religiosa trata de vivir conforme a los 10 mandamientos, trata de vivir tratando de cumplir alguna ley o tratando de obedecer el sermón del monte, porque piensan que pueden lograr que Dios los acepte. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que las normas de Dios son absolutas. Las normas de Dios no son a medias. O obedeces todo o no obedeces nada. Cualquier persona religiosa que desee vivir conforme a cualquier ley está bajo la obligación de cumplirla en su totalidad. Al desobedecer un punto, por muy mínimo que ésta sea, pasa de ser de una persona obediente a una persona transgresora. Por muy mínima que sea su desobediencia. La ley judía, también conocida como la Torá o el Pentateuco, contiene 613 mandamientos. ¿Puede usted imaginarse a una persona tratar de cumplir las 613 leyes diariamente, plenamente, absolutamente? Eso es imposible. De esas 613 leyes, 248 son mandamientos positivos, mandamientos que deben hacer. Y 365 mandamientos son mandamientos negativos. No hagas esto, no hagas lo otro. Pero ¿quién puede tener una memoria tan grande, pero correcta para tener diariamente, minuto a minuto, las 613 leyes? ¿Cuánto tiempo el ser humano podría obedecer absolutamente la ley de Dios? ¿Habrá alguien que pueda obedecerle a Dios en su totalidad?
Es imposible. Es imposible porque Dios demanda obediencia absoluta. Y este es el argumento que Pablo quiere dejar claro en el pensamiento de los legalistas religiosos, los judaizantes. Es imposible cumplir en su cabalidad con todas las normas porque todos fallamos en algún punto. Al hacerlo, al fallar, pasamos a pertenecer al grupo, al sindicato de los pecadores. Pecadores culpables por haber quebrantado la ley de Dios, por haber desobedecido la ley de Dios. El salmista lo dice muy claro. Salmista David en el Salmo 51, versículo 1, dice que es más, nacimos en pecado. Y lo dice de la siguiente manera: hemos nacido en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. Desde ahí estamos fritos. No hay nadie que pueda cumplir la ley en su totalidad. Pablo se encuentra aquí exponiendo una defensa del evangelio en contra de aquellas personas legalistas llamadas judaizantes. Esas personas legalistas aún existen hoy en día. Los judaizantes afirmaban que el Antiguo Testamento apoyaba su enseñanza, poniendo sus esperanzas en la frase: somos hijos de Abraham. Soy hijo de Abraham, nuestro padre Abraham. Pero ese fue su mayor error. Esa declaración fue la misma que los condenó. Porque Pablo va a explicar que Abraham fue justificado antes de que Dios diera la ley. Y fue justificado no por obedecer la ley, porque no existía. Fue justificado simplemente por fe. Abraham es un personaje muy importante, y no solamente en la religión judía, sino también en varias otras religiones, como lo es el cristianismo y el islam, en el cual surgen muchas otras religiones. Son las tres más grandes religiones en el mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y de ahí hay una ramificación. Y en todas ellas, Abraham tiene un papel muy importante. Lo reconocen como el padre de la fe. Y Pablo va a argumentar que en verdad los judaizantes están en un error. Y que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen la misma fe que Abraham tuvo. No es por descendencia de sangre, sino por la fe que Abraham tuvo. La enseñanza que aún el patriarca fue justificado por la fe, conforme al principio, les recuerda que Dios le había revelado, en donde los gentiles también serían bendecidos, la encontramos en el Antiguo Testamento. Mientras los judíos miran a Abraham como padre de su nación, por causa del pacto de Dios con él, los cristianos miramos a Abraham como padre por la manera que él creyó a Dios. De esa misma manera nosotros creemos en Jesucristo. Con la misma fe que Abraham tuvo en Dios, nosotros creemos con la misma fe en Jesucristo. Y Pablo va a poner dos pruebas aquí. La primera la encontramos de los versículos 6 al 9, es la prueba de la bendición de Abraham, de que Dios bendijo a Abraham por su fe. Abraham es bendecido no por obedecer la ley de Dios, sino por creer a la palabra de Dios. Y el versículo 6 dice así: así Abraham creyó a Dios. Y por un momento detengámonos ahí. No dice Abraham creyó en Dios. Dice Abraham creyó a Dios.
Es diferente creer en Dios y creer a Dios. Creer en alguien es saber que existe. Creer en Dios es saber que Dios existe. Los demonios creen en Dios. Tiemblan, pero ellos no pueden ser salvos. Es una cosa muy diferente creer a Dios porque requiere obediencia. Pablo no fue el único que confrontó a los judíos por llamarse a sí mismos hijos de Abraham. Jesús mismo también los confrontó. Y vaya conmigo a Juan capítulo 8, versículo 39, en donde Jesús mismo está confrontando a los fariseos por llamarse hijos de Abraham. Juan 8, 39. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, si en verdad son hijos de Abraham, como lo dicen, haced las obras de Abraham. No es por decir, es por hacer, por imitar las obras que Abraham hizo. Vaya conmigo a Mateo 3:9. Encontramos ahí, una vez más, otra reprensión hacia los fariseos. Mateo 3:9, y no presumáis, no se enaltezcan, no se enorgullezcan, que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No es por el decir, sino por el tener la fe que Abraham tuvo. Andar como Abraham anduvo. Obedecer como Abraham obedeció a Dios. Y es importante lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 10. Haciendo una referencia al corazón del ser humano. El ser humano tiene un corazón de piedra, que solamente el poder de Dios puede transformar, puede quitar, puede hacer la cirugía de quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Un corazón sensible a la voz de Dios, un corazón que ame a Dios, un corazón que honre a Dios. Ezequiel 11, 19 al 20 dice lo siguiente: y les daré un corazón, y no solamente un corazón, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, no parchado, no remendado, sino un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esa cirugía espiritual? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Dios tiene un pueblo y demanda obediencia de ese pueblo, porque es Él quien ha hecho la obra total, de principio a fin. Todo es obra de Dios. Él es quien pone un espíritu nuevo. Él es quien quita el corazón de piedra. Y Él es quien pone un corazón de carne. Y Él es quien forma a su pueblo. Y Él es quien capacita para que sean obedientes a su palabra. Todo es obra de Dios. Por eso, creer a Dios es muy diferente de creer en Dios. Creer en Dios es algo simplemente conocimiento.
Podemos creer que Dios creó los cielos y la tierra. Podemos creer que Dios es soberano. Podemos creer que Dios es misericordioso. Podemos creer que Dios perdona a los pecadores. Pero no es simplemente por tener ese conocimiento que el ser humano se salva, sino el confiar en la palabra misma de Dios, que Él tiene el poder para salvar y que esa salvación viene únicamente por creer en Jesucristo y no por las obras que el ser humano pueda hacer. Creer en Dios significa tener fe en su existencia y naturaleza divina. Eso es creer en Dios. Mientras que creerle a Dios implica obediencia, implica obedecer sus mandamientos y confiar en sus promesas. Y este es el argumento que Pablo resalta de la vida de Abraham, su obediencia. Creer a Dios es una acción que va más allá de una simple creencia. Creer a Dios implica obediencia, cumplir los mandamientos y sus enseñanzas. Creer a Dios implica tener confianza total en Él, tener fe en sus promesas y que Él cumplirá sus planes. Creer en Dios implica descansar en las promesas de Dios. Creer en Dios implica acción también. Creer en Dios implica demostrar esa fe a través de acciones, de obras. Y tenemos todo un libro que habla de eso, que es el libro de Santiago. Habla de las obras como evidencia de que somos hijos de Dios. Vayamos a Génesis capítulo 12. La historia de Abraham la encontramos en Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 22. No vamos a leer todos esos capítulos, pero sí vamos a resaltar unas cosas importantes para nuestro estudio. Génesis capítulo 12, versículo 1. El Señor le dijo a Abraham, este es el mandamiento. El Señor le dijo a Abraham, vete. Ese es un imperativo, es un mandamiento. Vete de tu tierra. Mire lo que tiene que dejar Abraham. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. ¿A dónde? Al lugar, a la tierra que yo te mostraré. Seguir a Jesús es dejar todo. Aquel que no está dispuesto a dejar todo, no puede seguir a Jesús. Manténganse ahí. Pedro en una ocasión le dijo a Jesús, he aquí nosotros hemos dejado todo. ¿Y de qué está hablando Pedro? Hemos dejado familia, hermanos. Dice, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Dice Pedro. Pedro siempre se reconoce porque es el primero que habla, el que va al frente. De esa manera se equivocó muchas veces, pero el Señor aún así lo perdonó. Pero dice Pedro, he aquí, ¿qué recibiremos nosotros? Jesús le dice, todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
Regresemos ahí una vez más a Génesis, donde estamos. Entonces, como vemos, esto lo encontramos no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. El dejar todo para seguir a Dios. Es el mandamiento. Viene la promesa en el versículo 2. Abraham, deja todo, sal de tu tierra, deja a tus padres, tus familiares, tus amigos. Todo lo que tú sientes que amas, tienes que dejarlo. Y la promesa es, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí es donde Pablo está recordando. Dios ha prometido a Abraham una bendición, pero le ha demandado obediencia. ¿Será que Abraham obedeció? Si usted lee toda la escritura de los capítulos 12 al 22, usted verá que Abraham obedeció. Tuvo sus errores, tuvo sus fallas, pero fue fiel a Dios. Vaya conmigo al capítulo 15, versículos 1 al 6. Génesis 15, 1 al 6. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Y si usted se da cuenta, Abraham está sin la H y sin la A agregada. No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh, Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí, la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham, ¿qué hizo? Creyó al Señor. La Biblia de las Américas dice creyó en el Señor, pero la traducción correcta es creyó a Dios. Creyó al Señor, como lo dice la Reina Valera. Y Él es Dios, se lo reconoció por justicia. El pueblo de Israel aún no existía. Aún no había nacido Isaac. Aún no había nacido Jacob. Y Abraham ya había sido justificado por haber creído a la palabra de Dios. Y Dios confirma su pacto con Abraham ahí en el versículo 12 al 21, que no tenemos todo el tiempo para leerlo, pero lea conmigo el versículo 17. El contexto es que en aquellos tiempos, cuando se hacía un pacto, se agarraban animales y se partían a la mitad, se ponían en un camino, la mitad de un lado y la otra mitad del otro, y dos personas al hacer el pacto se iban a agarrar de la mano y pasaban por en medio de los animales, prometiendo y jurando cumplir el pacto. Pero el versículo 17 nos dice la manera que Dios hizo el pacto.
para con Abraham. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante, y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Aunque Génesis no nos dice quién es esa antorcha, Hebreos sí nos lo dice. Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice lo siguiente: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Él juró en su nombre, en su esencia, que la promesa dada a Abraham la cumpliría. No podía caminar con Abraham porque Abraham iba a fallar. Y la promesa tenía que ser cumplida y se cumplió. Él tuvo que pasar solo. Dios, en medio de ese acto de pacto, pasó prometiendo que él cumpliría. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Uno de los atributos de Dios es la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Después encontramos en Génesis capítulo 17 una confirmación de ese mismo pacto. ¿Por qué es importante ver esto? Porque Pablo lo está nombrando. Los judíos lo entendían. Nosotros tenemos que refrescar estas historias para creer que Abraham fue justificado por su fe y nada más. Dios confirma el pacto en el capítulo 17, versículos 1 al 5. Vaya conmigo ahí al capítulo 17. Versículos 1 al 5. Cuando Abraham tenía, mire la edad de Abraham, 99 años. El Señor se le apareció y le dijo: esto nos da a entender que la promesa que se le dio a Abraham de que iba a tener un hijo no fue de la noche a la mañana. Abraham tuvo que esperar en Dios, creer en la promesa de Dios. Su esposa por ahí influenció para que Abraham desobedeciese. Era la tradición. Pero sin embargo, Dios confirmó el pacto que le había dicho a Abraham de que él tendría un hijo. Y lo vemos ahí en el capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le habló. Y Dios habló diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, Abraham. Y serás padre de multitud de naciones. ¿Y cómo lo confirma? Cambiándole el nombre. Y no serás llamado más Abraham, que quiere decir padre enaltecido, sino que tu nombre será Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. No importa cuánto tiempo pase. Dios no existe dentro del tiempo. Él está fuera del tiempo. Y si Él ha prometido salvar a los judíos y a los gentiles por medio de la fe en una persona, en Jesucristo, así es. No salva a nadie por las obras de la persona, sino por las obras de su Hijo amado Jesucristo. Los judíos amenazaban a los creyentes en Galacia de que ellos necesitaban regresar al judaísmo
y hacer lo que los judíos hacían, y enfocándose en la circuncisión. La circuncisión fue dada antes de la ley. Y la encontramos ahí en el capítulo 17 de Génesis, versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros. Mire, gramaticalmente eso no es correcto. Gramaticalmente siempre la persona va primero y después uno. Pero ¿por qué escribe aquí esto de esta manera? Porque esto es correcto, porque es Dios quien está prometiendo y no el hombre. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, y yo me he comprometido y yo voy a cumplir mi palabra. Entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, todo varón de entre vosotros será circuncidado. Y Abraham fue circuncidado a los 99 años. Y su hijo Ismael a los 13. La circuncisión es una cirugía dolorosa. Aún hoy en día hay personas que lo siguen haciendo por salud médica, pero lo hacen cuando son recién nacidos. Preguntan a los padres, ¿deseas que tu hijo sea circuncidado? ¿Sí o no? Si lo hacen ahorita, no va a sufrir el bebé, porque no sabe todavía mucho. Pero una persona adulta, si pasa por el proceso de circuncisión, es dolorosa, es peligrosa, puedes agarrar infección. Pero Dios guardó de que Abraham agarrara una infección. A los 99 años fue circuncidado Adán. Pero no solo eso, aún Isaac no ha nacido. La promesa de Dios es que Dios bendeciría a Abraham y le daría descendencia, alguien de su propia sangre, a través de su propia descendencia. Y entonces, ¿dónde la encontramos? Eso en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 10. La promesa del nacimiento de Isaac. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el próximo año. ¿Cuántos meses tarda una persona en tener un bebé? 40 semanas, cerca del año. Sara aún no estaba embarazada, pero aquí le está diciendo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el próximo año. Y he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Abraham y Sara eran ancianos, 99 años tenía Abraham. Y Sara se rió por sus adentros, interiormente diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Tendré el placer de tener una criatura, abrazarlo, cuidarlo, protegerlo, después de yo tener esta edad. Porque es una bendición tener un hijo. Las mujeres lo entienden mejor. Hay dolor, pero en el momento del nacimiento hay alegría. Hay placer. Al abrazar al bebé, el dolor se dispersa. Se convierte en alegría. Y Sara dice, ¿tendré yo placer? Y la respuesta de Dios es, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Y en el capítulo 21 vemos el nacimiento de Isaac. Capítulo 21, versículo 2. Y Sara concibió y dio a luz un hijo. Y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Y mire, en el tiempo señalado que Dios había dicho. Dios no se equivoca. La palabra de Dios no contiene errores. Si Él ha prometido regresar, va a regresar.
Y si Él dice que viene por una iglesia pura, santa y sin mancha, es por una iglesia pura, santa y sin mancha por la que viene. No viene por un grupo de personas que se llama iglesia. Viene por los redimidos, por los comprados, por la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero Dios no había terminado su obra con Abraham. La fe, la cual Pablo resalta de Abraham, tenía que ser probada. Dios no había terminado su obra con Abraham, tenía que ser probada si esa fe es verdadera, si esa fe es genuina. Para que algo sea verdadero y sea genuino, tiene que pasar la prueba. Hay muchas marcas hoy en día, ya sean automóviles, en ropa o aún el oro. Para que sea genuino, tiene que pasar por pruebas y tiene que pasar la prueba. Y Dios prueba la fe de Abraham en el capítulo 22 de Génesis. Génesis 22, leamos solamente el versículo 12, porque ahí nos relata que Dios pide a Abraham sacrificar a su propio hijo, su único hijo. El único que le trajo complacencia, alegría a la vida de Abraham y a la vida de Sara, ahora Dios se lo pide. Pero Abraham estaba 100% confiado en la palabra de Dios que le había dicho que tendría una descendencia. Versículo 12, y el ángel dijo, no extiendas tu mano, porque Abraham llegó hasta el último. La fe fue probada hasta el último. Puso a su hijo Isaac sobre el sacrificio, sobre el altar. Abraham le dijo a su hijo, vamos a hacer un sacrificio. Y su hijo le dice en el camino, oye papi, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham, con fe, responde, Dios proveerá. Pero ¿puede usted creer, aún la fe de Isaac tuvo que acostarse? Yo no sé, la Biblia no dice de qué manera lo convenció, pero seguramente Abraham había hecho bien su trabajo en enseñarle quién es Dios a su hijo, de que Dios cumple su palabra. Seguramente le recordó que él fue un milagro, el nacimiento de Isaac, a la edad que nació, los años que pasaron. Y eso, yo creo que Isaac lo llevó a creer en Dios, de la manera que Abraham creía. Y estando ahí, en el versículo 12 dice, y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ahora sé que confías en Dios, que confías en su palabra, no solo de labios, sino en actos. ¿Por qué? Porque no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Y esta es la fe que los judaizantes no tenían. Para ser verdaderos hijos de Abraham es necesario tener la misma fe que Abraham tuvo. La fe de Abraham es mucho antes que la ley, como lo hemos visto ya. La ley no existía, no había sido dada todavía al pueblo de Israel. Aún el pueblo de Israel no existía. Y Abraham, como nos lo dice Romanos capítulo 4, fue justificado por su fe y no por sus obras. Vaya conmigo rápidamente ahí a Romanos, porque es importante que nosotros entendamos la justificación por fe y la bendición que viene solamente por la fe. Romanos capítulo 4.
Vamos a leer solamente el versículo 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Antes de que Abraham fuera circuncidado, él ya había sido justificado. Por eso es que Pablo apela a que ellos recuerden la fe de Abraham. Apela a los Gálatas y apela a los cristianos el día de hoy. No tienen que hacer nada para ser justificados, solamente creer en Dios. Creer en la promesa de Dios. Los verdaderos hijos de Abraham son quienes se identifican con su fe. Los que tienen la misma fe que Abraham tuvo. No todos los hijos físicos del patriarca son verdaderos hijos, sino los de fe únicamente. Los que tienen la fe que Abraham tuvo. Y este principio de herencia basada en la fe se extiende y alcanza hasta los gentiles, hasta usted, hasta mí, que no somos parte del pueblo físico de Israel. Pero a Abraham se le prometió la bendición a los gentiles, aún antes de que el pueblo de Israel existiese. El pacto de Dios que Dios hizo con Abraham incluía bendición para todas las naciones, como lo acabamos de ver en Génesis. Por tanto, todos los que creen pueden recibirla. Y si usted ha creído, usted tiene la bendición misma que Abraham tuvo. Y si usted no la tiene el día de hoy, hoy pudiese usted tenerla. Amigo, joven, niño, si confía completamente en la palabra de Dios y se arrepiente, hoy puede tener esa bendición que le prometió Dios a Abraham, que lo tienen hoy aquellos que han creído en Jesucristo. Por tanto, los que creen son aquellos que tienen la bendición por fe y no por las obras de la ley. Porque la bendición de Dios se recibe por la fe y no por obras. Por creer y no por hacer. Sin importar quién fueran, judíos o gentiles, aquellos que quieren identificarse con Abraham, tienen que seguir su camino. ¿Y cuál es su camino? Es un camino de obediencia. Tienen que creer, tenemos que creer en Dios, en la palabra de Dios. Quienes confían en el Dios de Abraham son sus verdaderos hijos y heredarán las bendiciones prometidas. Solamente ellos, solamente los que creen con la misma fe que Abraham tuvo. Versículos 10 al 14, encontramos ahora la prueba de la redención en Cristo. Los verdaderos redimidos son aquellos que confían en la obra expiatoria de Jesucristo y no en sus propias obras. La bendición prometida a Abraham no viene por medio de obedecer la ley, porque la ley solamente produce maldición. La ley solamente trae maldición a la vida de las personas. Tanto la justificación como la bendición se reciben solamente por fe. Solamente. La ley solo sirve para condenar, como lo dice el versículo 10. La clave para comprender el legalismo, y que muchos no habían entendido en aquel entonces, y hoy en día todavía muchos no entienden, es que los que dependen de la ley y los que quieren agarrarse de la ley no pueden recibir la bendición de Dios, sino lo único que reciben es la maldición.
¿Qué es el legalismo? Es una palabra que a veces no se usa. Legalismo es un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Y el legalismo es el peor enemigo del cristianismo. El legalismo es el peor enemigo del cristianismo. El legalismo dice, debes guardar la ley. La escritura dice, debes creer en él. El legalismo dice, debes guardar un día de la semana. La palabra del Señor dice, solo confía en Jesucristo. El legalismo dice, debes ofrendar. La palabra del Señor dice, solamente cree. El legalismo dice, debes ofrendar para alcanzar la salvación. La palabra de Dios dice, solamente por la fe en Cristo Jesús se obtiene la salvación. No por obras de la ley, solo por fe. Parte de esa confusión surge de no asimilar, de no comprender, de no entender la santidad de Dios y de cómo Dios mira al pecado. Dios mira al pecado desde una manera santa. Dios no mira al pecado como el hombre lo ve. El hombre clasifica el pecado. Y el hombre para muchas cosas no es pecado. Pero Dios, como dice en Habacuc 1:13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Mire, para mirar el mal. Muy limpios, hablando de la santidad de Dios, son tus ojos para mirar el mal. Y no puedes contemplar la opresión. La escritura es clara en cuanto a aquellas personas que quieren llevar una vida religiosa basada en obediencias de la ley. Vaya conmigo a Deuteronomio para ver claramente lo que la escritura dice a aquellas personas que quieren llevar una vida religiosa basadas en la obediencia de alguna ley. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Y esto es lo que trae la ley, maldición. Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de la ley. Mire, maldito sea quien no practique, y practicar es constantemente, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Maldito es aquel que no practique fielmente, absolutamente la palabra de esta ley. Alguien dirá, pero eso es del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no dice nada de eso. Vaya conmigo a Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago 2, 10 dice lo siguiente. Porque cualquiera que guarda toda la ley, cualquiera que quiera guardar la ley, cualquiera que piense que puede guardar la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos, de toda la ley. ¿Quién puede guardar la ley entonces? ¿Quién puede decir, yo soy justo por mis obras? He practicado fielmente la ley de Dios. Nadie, nadie. En Romanos 3, Pablo repite esta misma verdad. No hay justo ni un solo uno. No hay nadie. No existe una persona que pueda guardar la ley en su plenitud. Según la ley, todos somos malditos porque no obedecemos todo lo que está escrito en la ley. La ley solamente trae maldición. Por esta razón Jesús luchaba tanto con los fariseos porque nunca entendieron ellos la gravedad de su problema. Podían asegurar que no habían cometido adulterio. Ellos decían, no, yo no he cometido adulterio.
Nadie me ha encontrado en el acto mismo de adulterio. Pero Jesús dice, ¿qué de sus malos deseos? ¿Qué de sus pensamientos? Decían ellos, yo no he matado a nadie y no soy culpable del mandamiento, no matarás. Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, esta es el verdadero significado del mandamiento, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Comienza con un enojo, algo pequeño, que se encadena y llega a cometer suicidios, homicidios, asesinatos. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. La maldición de la ley se aplicaba a todos por el simple hecho de que nadie podía cumplir todas sus exigencias. Como lo dice el versículo 10 de Gálatas 3. La fe, por el contrario de la ley, da vida. La fe no maldice. La fe no condena. La fe da vida. Podemos observar entonces que la ley declara a todos condenados y malditos, porque nadie puede cumplir todo lo que ella exige. Además de ese aspecto negativo, también incluía una forma positiva. Porque esa frase del justo por la fe vivirá, no la encontramos por primera vez en el Nuevo Testamento. Esta la encontramos en el Antiguo Testamento, cuando la ley estaba vigente. ¿Y en dónde lo encontramos? En Habacuc 2:14. El justo por la fe vivirá. David lo entendió correctamente cuando falló con Betsabé. Tú no quieres sacrificios que yo estaría dispuesto a darte. Tú quieres un corazón arrepentido, contrito y humillado, al cual tú, oh Dios, no despreciarás. No obras, sino arrepentimiento. Fe en que uno puede ser salvo por medio de la fe en Cristo. Y la fe y la ley son dos polos totalmente opuestos, no se llevan, son contrarios. Es como el lado positivo y negativo de un imán, no se pueden pegar, no se llevan. El principio fundamental de la fe contradice al que apoya las obras. La fe no depende de las obras y la ley no se basa en la fe. La ley no se basa en la fe. La ley exige, demanda, requiere obediencia completa, total y nada más, pero tampoco menos. La ley pide obediencia completa, ni más ni menos. Y aquel que falle en algo tan mínimo es culpable de fallar toda la ley. Y ahora que entendemos que toda la humanidad está bajo maldición, como lo estamos viendo aquí por medio de la ley, todos hemos sido malditos. ¿Cómo llega su cumplimiento a la bendición que fue dicha a Abraham? En Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cómo llega hacia nosotros? Versículos 13 y 14 nos dice la manera en que esta bendición llega. Y 14 dice, pero sabéis, Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo
Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La promesa dada a Abraham no se puede recibir sino por medio de la fe en Jesucristo, porque fue Jesucristo quien cargó con nuestras maldades, con nuestra maldición. Él fue quien en la cruz recibió el castigo de nuestro pecado y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue el sustituto. Nosotros teníamos que estar ahí pagando nuestro pecado, pero Él tomó nuestro lugar. Él se puso por nosotros. Y por eso es que la salvación es por fe. Por eso que la bendición llega a nosotros por medio de la fe y no por obedecer las obras de la ley. Es fe solamente. Habiéndose hecho maldición por nosotros, el Padre entregó a su unigénito por las transgresiones de los que ahora son hijos suyos por adopción, como lo dice Romanos 4:25. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Era necesario que Jesucristo resucitara. Si solamente hubiese muerto, no está completa la obra de salvación. Era necesario que Jesucristo se levantase de entre los muertos. Y Él así lo hizo. La condenación del pecador fue cargada por Dios. Escuche, por Dios en Cristo. Fue Él quien puso en su Hijo toda la maldición de la ley. Esta es una manifestación de un amor incomprensible. Cargar toda la maldición de la ley en su Hijo y el Hijo recibirlo para complacer la ira de Dios. El Padre tiene a su unigénito Hijo, en quien dice Él que se complace. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y es este que está en la cruz, cargando la maldición de todos nuestros pecados. Es además inocente, mucho más sublime que los cielos, santísimo como solo Dios puede serlo. En su humanidad vivió con la misma santidad que eternamente posee. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca, como lo dice Primera de Pedro 2:22. Este inocente y santísimo Hijo de Dios fue entregado por nosotros, por el malhechor, por el asesino, por el mentiroso, por el idólatra, por todos nosotros. Fue puesto en lugar de los rebeldes. La copa de maldición fue asumida por Él para que los malditos seamos herederos. Y ahora somos herederos, somos hijos de Dios. ¿Cómo no ser obedientes a Él? Samuel Pérez Millos dice lo siguiente, cito: Cristo llega a ser hecho maldición al ser el sustituto universal y por tanto potencial del pecador. En la cruz ocupa el lugar del pecador y los pecados le son imputados, esto es, son puestos en Él. Fin de la cita. Y esto es lo que Isaías dice en el capítulo 56, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre su Hijo, sobre el Cordero inmolado, inmaculado, puro y santo, que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Nosotros fuimos quien lo crucificamos, nosotros fuimos quien lo matamos.
Wordsworth dice lo siguiente, y cito: ¿cuánta razón tenemos para abominar nuestros pecados, que fueron las causas principales de la crucifixión de Cristo? Ellos fueron en verdad los traidores que por mano de Judas lo entregaron. Los sacerdotes judíos no eran más que nuestros abogados. Nosotros por ellos los juzgamos y sentenciamos. Pilato no era más que nuestro portavoz. Los verdugos romanos no eran más que nuestros agentes en esto. El pueblo judío no era más que representantes que actuaban por nuestra parte. Nuestros pecados fueron los que clamaron: crucifícale. Fueron nuestros pecados, fueron sus pecados y mis pecados, quienes clamaron fuertemente a través del pueblo: crucifícale. Y más eficaces que toda la raza judía, el segundo Adán colgó del madero en el Calvario para que, colgándose del madero, pudiera abolir el pecado cometido por nosotros en el primer Adán. Y fin de la cita. Nuestros pecados fueron los que crucificaron al Mesías, al Hijo de Dios, al amado de Dios. ¿Cómo no ser obedientes? Hemos sido bendecidos con bendiciones que no podemos nosotros comprender. Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice: Dios nos bendijo. Eso es pasado. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hemos sido bendecidos con bendiciones incomprensibles, incomparables en los lugares celestiales. Pero eso solamente es en Cristo. No en las obras de una ley, sino en Cristo. Por eso no hay nada más que esperar. El Espíritu Santo en nuestra vida produce lo que Dios quiere para que gocemos de sus bendiciones. Es Él quien produce así el querer como el hacer. Regresar a la ley, como estaban haciendo los Gálatas y como muchos cristianos lo hacen hoy en día, es regresar a la maldición. Mejor gocemos de la bendición de la cual hemos sido nosotros puestos. Gocemos la bendición que tenemos y no malgastemos el tiempo y esfuerzos tratando de ganar puntos ante Dios para recibir sus promesas. Vivamos por el Espíritu y no por las obras de la carne. Vivamos por fe y no por la ley. Alabémosle a Él por todo
lo que hemos recibido al confiar en Cristo. Calvino dice lo siguiente, y cito: no hay lugar en la iglesia para ningún hombre que no sea hijo de Abraham. Fin de la cita. Richard Hooker dice lo siguiente, y cito: la iglesia invisible consiste solo de verdaderos israelitas, verdaderos hijos de Abraham, verdaderos siervos y santos de Dios. Fin de la cita. Pero eso solamente es por fe, por la misma fe que Abraham tuvo al creerle a Dios. Y todas estas verdades las encontramos en su palabra. Aquí están escritas y debemos creerlas. Somos bendecidos. No hay por qué tener una vida de miseria. Dios ha dado a su único hijo. ¿Cómo no nos dará todo lo que necesitamos? Esto es maravilloso para nosotros, los gentiles, que hemos sido bendecidos también. No solamente como los judíos creían que solamente ellos eran el pueblo escogido. La bendición alcanza y es para toda la humanidad, a todas las naciones. Y somos libres. No vivamos más en esclavitud, sino que adoremos a Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, por su palabra que nos recuerda que hemos sido bendecidos con la misma bendición que Abraham tuvo, solamente por tener fe en su Hijo Jesucristo. Que su palabra, Señor, quede en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.